Y aquí cabe hacerse la pregunta, ¿por qué se le puede quitar la vida a una persona si en la doctrina internacional y en este derecho internacional de los derechos humanos está prohibido privar de la vida a alguien? ¿Cómo es posible que los estados puedan, sin caer, o sea, algunos estados puedan, sin caer en responsabilidad, ¿no?, privar de la vida a un ser humano? La ley en el papel es perfecta, pero en la práctica es otra historia. Bienvenidos a Hablemos Derecho, un espacio donde conectamos ambos mundos. Cruzamos historia, filosofía y derecho comparado con la cruda realidad de los juzgados. Análisis riguroso y directo al grano para que no te agarren en curva. Comenzamos. Bienvenidos a su cuarto episodio de Hablemos Derecho. Yo soy Christopher Hernández Covarrubias y hoy vamos a responder a una pregunta que nos quedó latiendo, ¿no?, en el capítulo anterior, y que tiene que ver con esta idea de cómo nos vamos a defender frente al Estado, ¿no? Venimos de ver cómo la ley puede usarse para cosas pues catastróficas, ¿no?, como estas leyes racistas, ¿no?, estos estados de excepción. Así que hoy vamos a dejar atrás las distopías, vamos a hablar pues de estos derechos fundamentales, y es por eso pues que regresamos a la biblioteca, ¿no? Entonces, antes que nada debemos esclarecer este tema de los derechos fundamentales, este tema de los derechos humanos, este tema de las garantías individuales. ¿Y por qué? Pues porque hay errores, ¿no? Hay errores conceptuales gravísimos allá afuera, en las universidades, en el foro jurídico, en los tribunales, ¿no? Y me llama mucho la atención, pues que muchas veces el estudiante de derecho o incluso abogados ya formados, pues no tienen bien claro qué son los derechos fundamentales y usan muchas de estas palabras ya mencionadas como si fueran sinónimos. Sin embargo, desde la teoría del derecho, desde la filosofía del derecho, pues esto debe aclararse y en la medida de lo posible, pues evitar caer en estos errores conceptuales. Es verdad que hay contextos internacionales, supranacionales, regionales o nacionales donde existe pues todo un vocabulario que está en contacto pues con este tema, ¿no?, de los derechos humanos. Y es entonces donde este otro concepto, el derecho fundamental, pues choca, ¿no? Pues de manera conceptual, ¿no?, con ese concepto de derechos humanos. Además, hay que mencionar que es precisamente este análisis o esta distinción, pues que la estamos usando desde una óptica del derecho nacional, ¿no?, desde esa construcción interna de los derechos fundamentales. Y sin embargo, pues también debemos ir a ver cuál es el enlace, cuál es la puerta con ese otro derecho que es el externo. Y aquí el tema es ver pues las cosas de adentro hacia afuera, es decir, desde lo fundamental que dicta nuestra Constitución, nuestra norma fundante, frente a esa otra concepción internacional de la protección más elemental, ¿no?, del ser humano. Pero bueno, esto lo vamos a ir viendo conforme avancemos. Lo primero que tenemos que decir es que los derechos fundamentales son aquellos que han sido reconocidos y garantizados por normas jurídicas de rango supremo, ¿no? Y para tener este rango de supremo, pues deben estar en una constitución y en algunos casos en tratados internacionales de derechos humanos, ¿no?, que son reconocidos por esta constitución. Y aquí surge esta duda, ¿no?, de saber quién está arriba, ¿no?, si ese tratado internacional de derechos humanos o nuestra constitución. Y en México la Suprema Corte ya lo resolvió y dijo que están al mismo rango, ¿no?, salvo pues que la Constitución ponga un límite expreso. Y esto lo encontramos en esta contradicción de tesis 293 diagonal 2011, donde dice la Corte, abro comillas, los derechos humanos, con independencia de su fuente, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional conforme al cual debe analizarse la validez de todas las normas y actos de autoridad que forman parte del ordenamiento jurídico mexicano, ¿no?
Y esta citación va relacionada, ¿no?, con nuestro artículo 133 constitucional, ¿no?, que enuncia por su parte, pues que la Constitución, así como los tratados celebrados por el presidente, aprobados por el Senado, serán ley suprema de toda la Unión, ¿no? Entonces, según este artículo, según esta contradicción de tesis y sobre todo con esta reforma de 2011, pues tenemos que serán normas supremas, serán fundamentales aquellos derechos humanos que estén consagrados o en la Constitución o en aquellos tratados reconocidos siempre que la Constitución no ponga un límite expreso, ¿no? Aquí el arraigo, ¿no?, es el clásico ejemplo, esta figura, ¿no?, debatida, esta figura criticada, ¿no?, y que se dice que va en contra, pues, de ese derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Pero eso lo dejamos para otro momento. Aquí, sin embargo, ya podemos ver que esta distinción ya se está dibujando de que existe, pues, o puede existir esta diferencia, ¿no?, entre derecho fundamental, aquel derecho que es supremo, pues de los que no lo son, ¿no? Y es aquí donde entra este concepto, pues, de derechos humanos. Y los derechos humanos son aquellos inherentes a todo ser humano, inherentes a todo ser humano en razón de la existencia de este ser humano. Y estos derechos reconocidos como humanos, pues no necesitan estar en una norma, ¿no?, para presumir su existencia. Estos derechos existen en abstracto, son prejurídicos, son de base filosófica, son de base moral, es decir, son teorizados y tienen existencia a partir de esta concepción o esta construcción paralela a la jurídica, ¿no? Y aquí el ejemplo clásico es el derecho a la vida. Ese derecho que existe en abstracto, ese derecho humano que existe sin que una norma jurídica me lo diga, y sin embargo ese derecho prejurídico a la vida, aun y cuando todos podemos estar de acuerdo que existe, en algunos contextos, pues puede no estar garantizado, es decir, puede no ser fundamental. Y esto, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, recapitulando, tenemos este derecho fundamental, que es aquel que está positivizado, aquel que forma parte de una norma jurídica obligatoria y de rango supremo, es decir, está garantizado. Y el derecho humano, pues es aquel derecho prejurídico, aquel derecho abstracto, aquel derecho de base filosófica, o si se quiere, de base declarativa, ¿no? Pero pues que sin embargo no está garantizado. ¿Y qué podemos decir de esto? Pues podemos decir que existe en el discurso, que existe en la discusión teórica, que existe en la discusión filosófica, que existen las deliberaciones parlamentarias, existen los preámbulos de las leyes, en los trabajos preparativos de una norma, e incluso en una norma derogada, pero no es obligatorio, no es vinculante. Y aquí hay que tener cuidado, ¿no? Porque los derechos humanos, así entendidos, por supuesto que pueden formar parte posteriormente, ¿no?, de un instrumento constitucional, ¿no? Lo podemos ver en una norma fundamental o en un tratado internacional que tenga rango supremo en un país. Y ahí sí, ese derecho humano se volvió fundamental, ¿no? Entonces, ahí sí podríamos decir que ese derecho humano que podemos ver en el catálogo de derechos que contiene una constitución, pues es obligatorio, es vinculante. Pero si ese derecho humano no forma parte de la ley, no es parte de la norma, no es parte del sistema jurídico, la consecuencia es pues que no sea fundamental. Sin embargo, aquí hay que ser precavidos, hay que ser cautos. Hay doctrina y he visto artículos que argumentan o tienden a decir que derechos fundamentales o derechos humanos son la misma cosa, que son sinónimos. Aquí sostenemos que no, y se sostiene así porque desde el punto de vista pedagógico, pues permite visualizar una construcción histórica del derecho, permite visualizar una construcción histórica de esta noción filosófica y además permite visualizar esta efectividad, ¿no?, de los derechos fundamentales, o si se quiere, de los derechos humanos que se han vuelto fundamentales, ¿no? Entonces,
estas confusiones conceptuales, ¿no? Que se explican, por supuesto, por esta técnica legislativa, por las reformas que se introducen de manera progresiva, ¿verdad? Por las diversas interpretaciones jurisdiccionales que se han hecho a nivel nacional o en tribunales, cortes interamericana, por ejemplo, etcétera. Sin embargo, de manera progresiva, ¿verdad? Tenemos N cantidad de factores que van a alimentar, ¿no? Estos diferentes conceptos, ¿no? Esta diferente, pues, categorización o confusión conceptual, ¿no? Sin embargo, incluso en nuestro país, por ejemplo, hay gente que sigue diciendo, e incluso en algunos planes de estudio de algunas universidades, la materia que habla de este tema se sigue llamando garantías individuales, ¿no? Cuando tenemos una reforma, pues de 2011 que se conoce como reforma de derechos humanos, ¿no? Entonces, aquí, y retomando esta idea de garantías individuales, por ejemplo, pues tenemos también la pregunta, ¿no? De qué es una garantía individual. Y una garantía individual, pues es la forma en la que el Estado, en la que la norma fundamental, quiere buscar o volver eficaz, volver tangible un derecho, pues cuando este no lo es, ¿no? Es un mecanismo que permite evitar una vulneración, que permite evitar un atropello, que permite desplegar en la realidad aquellos derechos fundamentales, por ejemplo, prestacionales, ¿verdad? Como el derecho a la salud o como el derecho a la educación. Y además también permite una reparación, ¿no? Una restitución de aquellos derechos que en teoría fueron pensados y que no deberían ser vulnerados. Es decir, también sirven para esa dimensión, ¿no? de abstención que tienen como obligación los estados, ¿no? Por ejemplo, evitar esta arbitrariedad, ¿no? Esta detención ilegal, esta privación de la vida, etcétera. Y todo esto pues nos lleva, a todo esto que les digo, a este concepto clave, ¿no? Este concepto de justiciabilidad. ¿Y por qué digo que es importante? Pues porque así como decimos que aquellos derechos fundamentales son aquellos que son positivizados, aquellos que son garantizados, y los derechos humanos en su conceptualización más elemental son aquellos prejurídicos, abstractos y de base filosófica, entonces nos podemos preguntar, pues, ¿cuál de estos dos son justiciables, ¿no? En caso de algún conflicto, ya sea por inacción del gobierno o al contrario, ¿no? Por una vulneración que nace de esta acción, ¿no? Del gobierno. Y por supuesto, la respuesta podría ser que son justiciables los derechos humanos, ¿no? Sí, sí, es verdad esta respuesta. Sin embargo, van a ser justiciables los derechos humanos siempre y cuando estos sean garantizados en sede normativa, es decir, cuando estos sean fundamentales. ¿Y por qué? Pues porque los derechos fundamentales, por lo regular, son y se dicen así porque en efecto son posibles elevarlos a un proceso jurisdiccional, ¿no? Los podemos llevar a sede jurisdiccional en donde se pueda discutir sobre esta justiciabilidad, ¿no? Cuando alguna de las garantías, alguno de estos derechos, pues no estén funcionando, ¿no? Donde no son acatadas o no lo fueron de la manera más idónea, ¿no? Y por supuesto que existe esta discusión, ¿no? Sobre la posibilidad de una supuesta no justiciabilidad en relación a los derechos, por ejemplo, estos derechos económicos, ¿no? Sociales y culturales, pero pues, como veremos más adelante, es precisamente el Foro Jurídico Internacional con esta convergencia, ¿no? Con el sistema nacional, pues donde se generan y se alimentan estas discusiones. Y sí, son discusiones muy ricas, muy interesantes, pero como veremos, el tema es que a veces se mezcla esta dimensión internacional, ¿no? Esa del discurso internacional de los derechos humanos con una concepción o tradición que es nacional, ¿no? Y que también existe, que es anterior, ¿no? Entonces, veremos pues que aunque relacionadas, estas concepciones no son 100% coincidentes. Incluso si se tratara, ¿no? de hacer una elaboración de categorías compartidas o de conceptualizaciones
pues compartidas, pues no son 100% coincidentes, ¿no? Y si llegamos hasta aquí, pues podemos fácilmente imaginar que un derecho, ¿no? Que se diga universal bajo esta categoría, ¿no? Este principio rector que es recurrente en la doctrina o discurso internacional de los derechos humanos, pues ese derecho humano universal podría tener entonces una efectividad jurídica. Y la realidad es que no. Un derecho humano, ya lo hemos dicho, puede existir, sí, pero si éste no es considerado como fundamental por un sistema normativo, pues puede darse el caso de que éste no tenga una protección real, ¿no? Y de hecho hay derechos que aún siendo positivizados, pues tienen serias dificultades para volverse operativos, ¿no? Ese tema lo veremos en otro episodio, es un tema que me apasiona, este tema de materialización, ¿no? Progresiva, este principio de progresividad que viene del artículo segundo, ¿no? Del PIDESC, de este Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que pues a mí me gusta aterrizarlo con este otro concepto, ¿no? De derecho aspiracional, ¿no? Es esta idea de imaginarse un derecho humano que aún siendo fundamental, pues tiene dificultades para volverse operativo, ¿no? Pero bueno, al final del día, un derecho sin garantía es mera retórica, ¿no? Es un discurso vacío, es un ideal al que quisiéramos llegar, pero aún no hemos alcanzado, ¿no? Sin embargo, hay ejemplos más sencillos que nos permiten dibujar esta distinción de la que hemos venido hablando. Por ejemplo, con este derecho humano clásico, ¿no? El derecho humano a la vida. Y con este ejemplo, imaginemos un sistema jurídico, ¿verdad? Que donde este derecho humano no se protege, es decir, si el diseño institucional y la legislación no prohíbe pues, que te quiten la vida, ¿verdad? Pues entonces hablamos que hay una autorización al Estado para que éste te pueda privar de ella. Y aquí hacemos referencia, por supuesto, a la pena de muerte, ¿no? Y es interesante porque aún en la existencia de este derecho humano a la vida, en sistemas como el de Estados Unidos, pues se le puede quitar la vida a una persona. Y aquí cabe hacerse la pregunta, ¿por qué se le puede quitar la vida a una persona si en la doctrina internacional y en este derecho internacional de los derechos humanos está prohibido privar de la vida a alguien? ¿Cómo es posible que los estados puedan sin caer, o sea, algunos estados puedan, sin caer en responsabilidad, ¿no? Privar de la vida a un ser humano? Pues la respuesta es simple, y es simple pues porque el derecho a la vida sí es un derecho humano, pero este necesita volverse fundamental para que se vuelva operativo. Y solo es cuando este es protegido de manera tangible, de manera orgánica y visible por un sistema jurídico, es en ese momento que podemos ir, por ejemplo, a un tribunal y alegar lo que se tenga que alegar, pues si me han quitado la vida cuando este derecho estaba protegido constitucionalmente, ¿no? O protegido a nivel de un tratado internacional, pero este punto pues lo vamos a desarrollar más adelante, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en esta definición que de derecho fundamental otorga Norberto Bobbio. Norberto Bobbio dice que son fundamentales aquellos inherentes a la dignidad de la persona y que son garantizados por la Constitución, ¿no? Aquí, por ejemplo, la vida, es verdad que la vida está ligada a la dignidad de la persona. Claro, pero este derecho a la vida debe estar garantizado por la Constitución. Además, hay que visualizar, ¿verdad?, que esta dignidad es una justificación filosófica, es una base moral, ¿no? Pero no es sinónimo de derecho fundamental y tampoco es sinónimo de derecho humano esta dignidad, ¿no? Y si se fijan, aquí no estamos discutiendo sobre si un derecho humano es de base naturalista o que si el positivismo dice esto, que si el realismo jurídico dice lo otro. No, no, no. Esa discusión es otra. Aquí estamos hablando del lenguaje de la efectividad del derecho
y sobre todo de saber cómo y cuándo ese derecho humano puede decirse, pues si es o no justiciable, ¿no? Y aquí hago un paréntesis. Yo sé que si hay algún colega de la vieja escuela, y es naturalista o algún purista, ¿no?, del derecho internacional escuchando, me va a decir: Christopher, te equivocas, el derecho humano y el fundamental son lo mismo porque nacen de la dignidad y de los tratados que ya son ley suprema, y se respeta esa postura. Pero a ver, hay que ser pragmáticos, aquí no estamos recitando poesía jurídica, aquí estamos hablando del lenguaje de la efectividad. De nada nos sirve un derecho muy universal en la teoría, ¿verdad?, si en la práctica tu sistema normativo no lo garantiza. Por eso hacemos esta distinción, y además esta distinción es con fines académicos, es con fines pedagógicos. Entonces, para saber si un derecho es o no efectivo, pues este tiene que pasar por el filtro de esta positivización, ¿no? Tiene que pasar por el filtro de esta fundamentalización. Es por eso que, por ejemplo, en Estados Unidos siguen ejecutando gente, ¿no? Les siguen aplicando esta inyección letal. Y ejemplos como este hay muchos, pero ya tendremos la ocasión de irlos comentando, pues, en este espacio, ¿no? Entonces, hemos dicho que los derechos humanos tienen una concepción filosófica, una concepción teórica, una concepción que es prejurídica. Pero aquí podemos preguntarnos en dónde empieza todo esto, ¿no? En dónde empieza toda esta concepción filosófica. Y pues a decir verdad, son ideas, son conceptos que ya se vienen teorizando, ¿no? Desde la antigüedad, desde Grecia, ¿no? Desde Roma, ¿no? Desde cuando pasamos de esta idea del derecho del peregrino, ¿no?, del extranjero en Roma, ¿no?, frente a este ciudadano romano. Es decir, son discusiones añejas. Y sin embargo, aquí sí tenemos que decir, pues, que hay una concepción moderna, una concepción que nace precisamente en el siglo XVII, en esa época, ¿no?, donde pensadores como Thomas Hobbes, que estaban en favor de un gobierno absolutista, de un gobierno centralizado, con un poder suficiente para sacarnos al hombre de ese estado de naturaleza y de ese estado de guerra y violencia, o como John Locke, ¿no?, y su famosa carta sobre la tolerancia y sus tratados sobre el gobierno civil, y esta idea, ¿no?, de división de poderes, etcétera, de estas ideas de hacer un contrato, etcétera, pues germinan, ¿verdad?, por supuesto, en esta discusión, sobre ese monopolio absoluto del Estado, ¿no? Un siglo después, Rousseau, Paine, Jefferson, etcétera, pues llevan estas ideas a la práctica, ¿no? Con esta independencia de Estados Unidos de 1776, o con esta Revolución Francesa de 1789. Y es bueno llegar a este punto por dos cosas muy interesantes. La primera es ver qué es lo que dice la Declaración de Independencia de Estados Unidos. En esa declaración se establecen en 1776, ideas poderosas, ideas poderosas. Está esta idea, ¿no?, de que los hombres son creados iguales, que son dotados de ciertos derechos inalienables, y que entre esos derechos pues están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Eso es lo que dice la declaración. Sin embargo, es una declaración de corte filosófico, ¿no? Es una declaración de corte moral. No es derecho, no es jurídico, no es una ley vinculante. La que es una ley vinculante, pues, es la Constitución de Estados Unidos. Es esta quinta enmienda que establece, sí, que nadie puede ser privado de la vida, sí, pero agrega unos cuantos vocablos más, unos cuantos vocablos muy interesantes, y es que nadie puede ser privado de la vida sin el debido proceso. O sea, esta idea de protección a la vida de la Declaración de Independencia de Estados Unidos se aterriza después en la quinta enmienda, y sin embargo agrega que en cualquier caso, pues sí, yo declaré que tienes un derecho a la vida, pero además autorizo a que te la puedan quitar si en un proceso judicial se comprueba que cometiste un delito que tenga como pena, pues, la privación de la vida, ¿no? Y este es un vivo ejemplo, ¿no?, de cómo un derecho humano, cómo esta idea filosófica entra en el dispositivo legal, sí, se habla de él, sí,
Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, pues no es fundamental, ¿verdad? O sea, no es tan fundamental como podríamos creer. Es decir, no está garantizado que no te van a ejecutar, no está garantizado que no te van a aplicar la inyección letal. Y si cometes un delito que tenga como pena la muerte, pues probablemente serás ejecutado. Y lamentablemente ni el derecho internacional de los derechos humanos, ni la Declaración Internacional, ¿verdad? Pues lo van a evitar o esta quinta enmienda, ¿no? Entonces, un segundo punto interesante a mencionar aquí es este debate histórico, ¿no? Este debate histórico sobre la genealogía, ¿no? Sobre la paternidad de la concepción moderna sobre los derechos humanos. La realidad es que en la doctrina, ¿va? Por ejemplo, en la doctrina francesa se presume haber inventado esa concepción moderna de derechos humanos con esta famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Pero pasa pues que llega este alemán, ¿no? Este George Jelinek, y les dice, ¿no? Ustedes no inventaron nada, ya existía un antecedente en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, más allá de este debate histórico, pues ¿por qué saco esto a colación? Y saco esto a colación simplemente para decir o aterrizar esta idea de que al final del día, en el mundo de la doctrina, ¿verdad? Y si se quiere de esta comentocracia, pues nadie tiene la verdad absoluta. Ni el revolucionario francés, ni el comentador de la declaración, ni tampoco pues esta doctrina alemana, ¿no? Al final, ni unos ni otros inventaron la dignidad humana. Lo rescatable y lo verdaderamente importante es que estas revoluciones, ambas, ¿no? La de Estados Unidos o la francesa, independientemente de quién fue primero, pues ejercieron una influencia notable, ¿no? En esta conceptualización moderna sobre derechos humanos y sobre todo en cuanto a la importancia de volver este tipo de derechos pues fundamentales, ¿no? De volverlos parte del derecho positivo, del derecho aplicable, ¿no? Del derecho que sirve o establece límites al poder, ¿no? Aquí la idea es pues de ver que estos derechos humanos no se inventan, ¿no? Estos derechos humanos pues se positivizan, ¿no? Es interesante también ver que así como la historia avanza, como la filosofía avanza, pues la normatividad también. Y es interesante porque en el derecho internacional pasó lo mismo, ¿no? Todos conocemos pues que la Sociedad de Naciones fracasó, ¿no? Y que la Segunda Guerra Mundial fue un desastre, que la dignidad humana fue pisoteada hasta el cansancio pues después de estas atrocidades cometidas por ambos mandos, por ambos bandos, perdón, pues al final del día los estados lograron ponerse de acuerdo, ¿no? Y firmar esta famosa carta, ¿no? De San Francisco en 1945 que daría inicio, ¿no? Al organismo internacional por antonomasia, ¿no? Este sistema de Naciones Unidas. Posteriormente se adoptaría la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, pero lo interesante para este análisis es pues que este documento, ¿no? Este documento internacional, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues que nace, ¿no? En el seno, ¿no? de la General de las Naciones Unidas, es un documento no obligatorio, ¿no? Es un documento que no es vinculante, es un documento que es ante todo una declaración. Sin embargo, pues es una construcción discursiva que busca precisamente institucionalizar aquellos derechos humanos que todos ya hemos identificado, ¿no? Y sin embargo, pues hay que comprender que en esta época, 1948, pues era difícil adoptar un instrumento de otra naturaleza, es decir, adoptar un documento que fuese obligatorio y vinculante, ¿no? Posteriormente, en 1976, se adopta, claro, este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su hermano, ¿no? El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Estos dos conocidos como los pactos, ¿no? ¿Y qué es lo que los hace diferentes a la declaración? Es de que estos sí son vinculantes siempre y cuando sean firmados y ratificados por todos los estados
pues signatarios, ¿no? Y en cualquier caso, pues hay que decir rápidamente que así como se gestó ese derecho internacional de los derechos humanos, que es pilar del sistema de Naciones Unidas, en el ámbito regional, pues también se firma, ¿no? Este Pacto de San José, Costa Rica, es decir, esta Convención Americana de Derechos Humanos en 1969, pues que es un sistema de protección de derechos humanos que igual como en el sistema de Naciones Unidas, ¿verdad? Pues necesita la firma y la ratificación de los Estados miembros para que pues esta convención, ¿no? adquiera fuerza vinculante. En cualquier caso, México forma parte tanto del sistema de Naciones Unidas como del sistema interamericano. Y por qué les platico todo esto es porque, pues en este contexto, ¿verdad? En los años 70, pues se empezó a formular desde la academia una manera de clasificar a toda esta serie de derechos humanos, es decir, a los contenidos, tanto en los textos históricos de las revoluciones mencionadas anteriormente, como a los contenidos en esta Declaración Internacional y en estos pactos de 1976 y de la Convención Americana. Es decir, se construye una especie de consenso que va a categorizar por generaciones, es decir, generaciones que corresponden según haya sido su aparición histórica. Es interesante porque a muchos puristas, ¿no? de los derechos humanos no les gusta esta categorización, ¿no? Y esto se entiende, ¿no? Se entiende pues quizás por este enfoque reduccionista, ¿no? de la historia y reduccionista de las diferentes luchas que se han acontecido en diferentes lugares geográficos. Sin embargo, a nosotros nos resulta una categorización pedagógicamente adecuada, algo que es académicamente útil para pues estas discusiones teóricas, ¿no? Aquí resta decir cuáles son estas diferentes generaciones de este consenso, ¿no? del derecho internacional de los derechos humanos. Pues es esta primer generación que se refiere a las libertades individuales, prácticamente son los derechos constitucionales básicos y sobre todo este pacto, ¿no? de derechos políticos y civiles. Una segunda generación que implica a los derechos sociales y en pocas palabras a este pacto, ¿no? sobre derechos económicos, sociales y culturales. Una tercera generación sobre derechos colectivos o derechos de solidaridad, la paz, el desarrollo sostenible, ¿no? la autodeterminación de los pueblos, etcétera. Y hay algunos que hablan de una cuarta generación de derechos humanos, esta cuestión del Internet, ¿no? de la interconexión, pero bueno, eso lo dejamos para otro momento. Estas son las tres generaciones clásicas y pum. Pero pues aquí viene lo interesante, ¿no? Lo digamos incómodo, lo que es debatible. Y es que en el contexto mexicano esta idea de cómo un derecho humano se vuelve fundamental, pues parece romper un poco con esta idea, ¿no? de categorización de los derechos humanos por generaciones. Y el ejemplo claro es este pacto, ¿no? Este pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, el famoso PIDESC, pues que contempla derechos como el trabajo digno, el del sindicalismo, etcétera. Pero aquí lo interesante es ver cómo estos derechos que se contienen en el PIDESC, al menos algunos de ellos, pues ya eran parte, ¿no? de nuestra constitución, ¿no? Ya eran fundamentales desde hace más de 100 años, ¿no? Contemplando el 2026. Pensemos en este artículo 123 constitucional, que desde 1917 pues es el fundador, ¿no? de este derecho laboral, ¿no? de nuestro país, y que de hecho desde esta época pues fue pionero, ¿no? Fue pionero a nivel mundial. ¿Y por qué se dice que fue pionero? Pues porque este artículo 123 incluye derechos como el derecho de maternidad, como esta restricción, ¿no? de la jornada a 8 horas, esta regulación del trabajo infantil, esta idea, ¿no? del derecho al descanso, esta idea, ¿no? del derecho a un salario mínimo, y además este principio revolucionario, ¿no? Este principio que dice
a trabajo igual, salario igual, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Pues esta idea de cero discriminación por género, esta idea de que no te vamos a discriminar porque tengas una X o Y nacionalidad y sobre todo también esta idea de responsabilidad, ¿no? Por accidentes de trabajo, esta idea de enfermedades profesionales, este derecho a la huelga, ¿no? Esta idea de sindicalismo. Y quizás esto pues no sea sorprendente, ¿no? Para muchos, pero es por supuesto sorprendente porque es una adopción en sede legislativa, es una positivización, es una fundamentalización de derechos humanos, ¿sí? De derechos humanos sociales, ¿no? Y esto desde una etapa pues muy anterior a esta adopción del artículo sexto del PIDESC. Pues otro punto a rescatar aquí y que es un punto digamos hasta pues congratulante es de que en algunos contextos doctrinales se dice que la constitución pionera en incluir derechos sociales fue otra constitución, la constitución de Weimar de 1919. Y la realidad es que no, la realidad es que la mexicana, 2 años antes, es la pionera en positivizar, en incluir derechos humanos, pues en esta constitución, ¿no? Y aquí cabe resaltar, cabe pues mencionar, pues que tampoco nos tenemos que engañar en relación a que sí fue un logro mexicano, por supuesto que fue un logro mexicano incluir derechos sociales en la Constitución, pero pues esto se explica, por supuesto, por su contexto, ¿no? Este contexto de Revolución Mexicana que nace precisamente por esta precariedad, ¿no? Esta explotación a la que estaban sometidos los trabajadores, los obreros, y esto pues como consecuencia de ese régimen porfirista, ese régimen de Porfirio Díaz, pues que por más de 30 años estuvo gobernando pues a nuestro país, ¿sí? Y es hasta ese momento pues que la revolución le pone un hasta aquí, le pone un hasta aquí a ese régimen y es lo que nos permite entonces hablar de una constitución en 1917 que incluye derechos sociales. Obviamente que pues nos podemos hacer esta pregunta, ¿no? De qué hubiese pasado si no, si este régimen no hubiese existido, si este presidente no hubiese estado en el poder, ¿no? Y probablemente pues en ese contexto, pues sí hubiese sido la Constitución de Weimar la pionera, ¿no? Pero bueno, la pionera es la mexicana, sin embargo, pues también hay que decir las cosas claras, las cosas como son, en el sentido de que no es que los mexicanos hayamos inventado estas nociones de la nada. Había un contexto internacional, un contexto vibrante, sí, donde pues teníamos a los católicos sociales, estos católicos sociales impulsados por la famosa encíclica, ¿no? La encíclica Rerum Novarum, ¿no? Del Papa León XIII, un documento pues que llega tarde, por supuesto, a esta revolución industrial, pero pues también no era nada más pues este contexto, también estaban estas otras ideas que nacían, por ejemplo, no sé, en el manifiesto, ¿no? del Partido Comunista, de Marx y Engels, y sí, podemos decir pues que había un discurso político internacional que hablaba precisamente sobre este derecho social de los trabajadores. Sin embargo, pues repito, resulta congratulante que México haya salido, ¿no? De esa espiral de abusos en contra del obrero, que haya sido pionera y que tomara e hiciera propio ese discurso del derecho del obrero, ¿no? Y que lo incluya pues en su constitución en 1917, ¿no? Para resumir esta idea, pues podemos decir pues que mientras en Europa se debatía, México estaba legislando y esto es algo, digo, lo repito, pues algo muy bonito porque a final del día históricamente fue lo que sucedió, ¿no? Sin embargo, pues no podemos tampoco decir, ¿no? Que no haya en el modelo mexicano nada de ese modelo bismarquiano, ¿no? De seguridad social. Sin embargo, aquí lo que estamos discutiendo pues es esta cuestión de derecho fundamental, ¿no? Esta cuestión de derechos humanos y cómo estos se transforman en derechos fundamentales, cómo estos se incluyen en la norma
Y pues es interesante ver cómo se elevan estas conquistas sociales, cómo se llevan estas conquistas filosóficas, cómo se lleva este ideal a la Constitución y cómo estos adquieren pues este rango supremo, ¿no? Y es interesante, ya pues alejándonos un poquito de este momento histórico, cómo pues se contrasta, ¿no? Es contrastante que cuando se da esta famosa reforma constitucional de 2011, pues muchos hablaron como si los derechos humanos acabaran de aparecer, ¿no? Aparecer mágicamente en México, pues algo que es falso, ¿no? Ya acabamos de mencionar que desde 1917 tenemos derechos sociales con carácter fundamental en nuestra Constitución. Sin embargo, lo que hace esta reforma constitucional de 2011 pues es introducir, ¿no? este nuevo vocabulario, ¿no? Entonces, pues sí, a nivel conceptual había lagunas, pero entonces podemos decir que los derechos humanos con rango de fundamentales estaban ahí, ¿no? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace la reforma constitucional de 2011? Esta reforma importantísima, pues abre la 10ª época de la Suprema Corte, hay este cambio terminológico, este cambio de vocabulario, pasamos de ese concepto ya caduco, ¿no? Ese concepto insuficiente de garantía individual, a esta idea de derecho humano protegido por la Constitución, pues a esta idea de derecho fundamental, ¿no? Y a ver, hago una pequeña pausa aquí, porque sé que habrá colegas o estudiantes que escuchen esto y digan, ¿no? Oye, Christopher, pero si el artículo primero de la Constitución ya les llama derechos humanos, ¿para qué pelearnos, ¿no? Con esto de los términos? Y es súper válido. Aquí mi intención no es imponer un glosario ni decir pues que todo el mundo está bien o está mal. No, no. Aquí la idea es de que pues en el día a día, en los tribunales o en las clases, en las universidades, a veces se les llama pues derechos humanos o derechos fundamentales y comprendo, entiendo que cada quien tiene su concepción, tiene su estilo, pero aquí lo que se busca, ¿no? Con esta reflexión es, pues, llegar a una diferencia conceptual de saber cuándo estamos hablando desde ese ideal filosófico, ese ideal prejurídico, y cuándo estamos hablando, pues, de una herramienta tangible que nos ayude a defendernos frente al Estado. Y pues ya con esa claridad en la mente, ya ustedes podrán decidir cuál término, cuál concepto van a usar dependiendo del contexto en el que ustedes se encuentren. Al final del día lo importante es saber cómo funcionan y entender también de dónde venimos, ¿no? Y qué es lo que realmente se le puede exigir a un juez, ¿no? Y pues esta reforma de 2011, pues permite pasar, ¿no? De esta simple ratificación de tratados internacionales en materia de derechos humanos, pues a incluirlos, ¿no? Directamente en el texto normativo, ¿no? En su artículo primero, pues como parte, pues de este bloque, ¿no? Constitucional, ¿no? Y esto, pues como complemento, claro, de este artículo 133 constitucional. Y además esta reforma pues agrega principios, ¿no? Como este principio pro persona, este principio que dice que se deberá de otorgar al justiciable, al ciudadano, pues una protección más amplia. Y este principio pues también va relacionado, ¿no? Con este principio de interpretación conforme, ¿no? Es decir, que las normas que sean relativas a derechos humanos, pero que no tengan el rango, ¿no? de constitucional, pues deberán ser interpretadas tomando como referencia precisamente a la Constitución y a los tratados internacionales de los que México sea parte. Y este principio pro persona, este principio de interpretación conforme, pues también nos lleva, por supuesto, a estas otras ideas, a estos otros principios, ¿no? Como el de muy sonado, ¿no? Que viene de esta interpretación, ¿no? Jurisprudencial de la Corte Interamericana, etcétera, de esta interpretación ex oficio, interpretación ex oficio que de convencionalidad o de constitucionalidad, pues que tienen que hacer los jueces de primera instancia antes de que se llegue a una revisión, digamos, en sede de juzgado federal, ¿verdad? Y pues que permite desaplicar o inaplicar
porciones normativas pues que no vayan conformes a esta idea consagrada, ¿no? En la Constitución o pues en un tratado internacional, ¿no? Pues entonces, ¿qué pasó, no? ¿Qué es lo que hace esta reforma? Pues esta reforma no crea derechos humanos, ¿no? Pero viene a consolidar su reconocimiento. Este carácter fundamental del que hemos estado hablando se refuerza, ¿no? Y además se clarifica esta jerarquía, ¿no? Y además, obviamente, nos trae este reto, ¿no? Este reto de la ponderación, ¿no? Este concepto que es muy popular en los tribunales, este concepto de técnica jurídica, ¿no? Que sale de esta teoría, ¿no? De derechos fundamentales de este alemán Robert Alexi, ¿no? Y ¿cuál es esta idea de ponderación? Pues es que cuando los derechos chocan, pues estos tienen que ponderarse, ¿no? Es decir, si dentro del catálogo, ¿no? De derechos humanos que han alcanzado este rango de fundamental, existe una discrepancia entre ellos, pues el juez tiene que hacer este ejercicio ponderativo y establecer cuál de ellos es el que se va a aplicar en el caso concreto y sobre todo sin dejar pues este lado, ese lado, ¿no? Del que ya mencionamos anteriormente, de principio pro persona, es decir, el que otorgue la mayor protección al justiciable, al ciudadano, ¿no? Y todo esto que hemos comentado, esta distinción entre derecho humano y fundamental, e incluso todas estas pues confusiones o utilización de estos como sinónimos, pues evidentemente es el resultado de este aterrizaje, ¿no? De esta construcción nacional, de una doctrina, ¿no? De una política y de una normatividad en materia de derechos fundamentales que tiene, por supuesto, más de 100 años, ¿no? Ocurriendo en nuestro país con esta Constitución de 1917 y sin embargo tampoco significa que anterior a 1917 no existieran pues esta idea, ¿no? Sabemos que el amparo pues es anterior a 1917, sin embargo lo rescatable aquí en este análisis es de ver cómo hay esta adopción de ese discurso y ese derecho internacional de los derechos humanos, pues que nace, ¿no? De las cenizas de la Segunda Guerra Mundial y que México pues logra consolidar ese discurso y mezclarlo, ¿no? Con nuestra propia concepción nacional de qué es un derecho humano, de qué es un derecho fundamental. Y hoy más que nunca, pues necesitamos entender que los derechos fundamentales no son simples buenas intenciones, sino que estas son pues nuestra última línea de defensa contra pues el Estado, ¿no? Pues, contra este leviatán, ¿no? Y pues muchísimas gracias, espero que este episodio les haya gustado. Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, pues con mucho gusto aquí estamos para atenderlos. Si no están suscritos, los invito a suscribirse. Yo soy Christopher Hernández Covarrubias. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio de Hablemos Derecho. Hasta luego.